Iniciar. Muy bien. Damos gracias al Eterno por esta oportunidad de compartir su Torá, su instrucción divina. El título dice la sabiduría en medio de la discusión o en la discusión. Nosotros tenemos la particularidad, ¿no?, de discutir, somos seres que discutimos, pero en la Torá encontramos un llamado de atención, una instrucción de cómo también debemos ser en la discusión. ¿Sí? O sea, la Torá es el manual de instrucciones y damos gracias al Eterno por eso, por entender que es el manual de instrucciones. Y no se le escapa ningún detalle al Eterno, porque Él nos creó y Él conoce, sabe cómo somos. Y, y nos damos cuenta de la importancia de que la Torá esté en nuestras vidas, que nos dejemos guiar por la Torá, por la instrucción divina, la instrucción del Todopoderoso, el del Rey del Universo, Yahweh. Dios el Bajei es su nombre poderoso y milagroso. Y así nos dice que cuando en el libro de Proverbios, que voy a compartir, Mishle, capítulo 26, versículos 4 al 5, dice: no respondas a los necios en términos de su necedad, o estarás descendiendo a su nivel. Si no responde al necio como su necedad merece, para que él no piense que es sabio. Ahora, cuando nosotros discutimos, buscamos resolver el motivo de la discusión o buscamos terminar en shalom. Es lo que hay que ver en nosotros mismos, cuál es la motivación. Cuando un necio está en medio de una discusión, sus oídos no están escuchando, solo quieren ganar la discusión, tengan o no la razón. Pero se da que discuten por realidades o imaginaciones que llevan a la muerte o al contentamiento, a la unidad o a la división. El sabio es llamado prudente, aprenda disciplina. El sabio, el sadik, el justo, aprenda disciplina. Y a través de aprender la disciplina, aprender las instrucciones de la Torá, el sabio va a saber responder y cómo responder ante el necio, en qué momento y de qué modo, hasta qué punto discutir y dónde encontrar el punto de decir basta, no discuto más, dejo todo aquí. La forma de hacerlo bueno es vencer el mal con el bien. Si hay una palabra que es bitul, una palabra hebrea que es bitul, significa renunciar al ego y a las ideas propias. Entonces la forma de hacer el bien o vencer el mal es renunciar en lo que refiere a la discusión. Nos está diciendo que debemos renunciar a la discusión, renunciar al ego. El ego es ese combustible que alimenta la discusión, porque el ego está muy, muy gordo y quiere saciarse aún más, teniendo la razón, y utiliza todos los recursos, ¿sí? Y quiere que sus ideas propias, transmitirlas ya de una forma desmedida. Y el tema de las discusiones llevados por el ego, llevados por el Yetzer Hará, la inclinación al mal, son peligrosas porque pueden llegar no solamente a lastimar a una persona verbalmente, sino físicamente. Y Yeshua nos habla que aquel que ofende a un hermano, maltrata a un hermano, ni que hablar, que lo lastime físicamente, es como asesinar. Para Yeshua es como asesinar. Entonces, debemos dejar nuestro ego, las ideas propias, nuestros deseos propios, para poner al Eterno sobre todo y la verdad. Sin discutir, no pelear, no matar, no herir, no mentir, no levantar falsos testimonios, ni aún pretender imponer nuestras ideas, si no son exactamente las de la Torá. ¿Cuándo aplicamos la Torá? Cuando soltamos, cuando soltamos. Para no ser como los perros cuando se agarran, ¿no? Que es imposible hacer que se suelten. Bueno, nosotros no debemos caer a ese nivel. Es lo que la Torá nos dice. Pero cuando hablo de nosotros, tengo que aclarar que la Torá, cuando la Torá esté en su vida, esto va a pasar. Si la Torá no está en su vida, si el Ruach HaKodesh no está en su vida, si el Espíritu de Santidad no está en su vida, esto no va a suceder. Va a seguir siendo un necio.
Entonces, la actitud y temperamento del justo, del tzadik, que es también conocido por ser sabio, se manifestará toda vez que su lengua habla Torah. ¿Cómo se manifiesta el sabio? ¿Cómo se manifiesta el tzadik? Hablando Torah. Una mente renovada es resultado de ser dotados los creyentes inmersos en el Rúa, en el Espíritu de Santidad, que acreditan, ¿sí?, de esa forma ser hijos del Kadosh Baruj Hu, del Santo, bendito sea, ¿sí? Por lo tanto, tal como dice Mishle, Proverbios 15:28, los corazones de los justos meditan llenos de emuná, de fe, pero la boca del necio responde las cosas malvadas. Esto, hermanos, amigos, le sucede a los creyentes también. Por eso es que esta palabra seguramente va a calar hondo en nosotros cada vez que la escuchamos o la leemos, porque tenemos esa mala costumbre de no saber callar, de no aceptar la reprensión. ¿Qué hay ahí más gordo que la humildad? El ego y el querer tener razón y querer tener la última palabra. Eso va en contra directamente de la Torah. Por más que diga, yo guardo mandamiento, guardo Shabbat, no importa. Esto es hacer el mal. Lo que estamos describiendo es hacer el mal. En una discusión, el justo, el Hijo del Eterno, tiene que apagar la furia, apagar ese incendio con humildad, haciendo bitul. Bitul es el renunciar al ego y renunciar a sus ideas propias, a sus deseos propios de tener la razón y a sus deseos propios de tener la última palabra y de querer ganar la discusión. Porque ya no está buscando tener shalom con sus semejantes, sino quiere ganar la discusión a como dé lugar. A como dé lugar, en este caso, significa pecando, transgrediendo la Torah. ¿Sí? ¿Están entendiendo en lo que caemos nosotros cuando somos llevados por las emociones? Bueno, es triste porque vemos que hay enfrente nuestro un creyente y a veces un familiar nuestro, alguien muy directo. Y miramos, y si volvemos en sí, tenemos que callarnos la boca. Como dice acá el Señor, nos instruye a que debemos hacer bitul, renunciar al ego y a las ideas propias, ¿sí? Dominar, ¿sí? Dominar nuestras emociones. Los caminos de hombre justo son aceptables a Adonai, y por medio de ellos, aún enemigos se hacen amigos. Qué hermoso, ¿no? Los caminos de hombre justo son aceptables a Adonai, y por medio de ellos, aún enemigos se hacen amigos. O sea que si nosotros vamos por los caminos que agradan al Eterno, aún nuestros enemigos van a querer ser amigos, porque verán algo en nosotros, verán la manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, la manifestación, ¿sí?, a través de la emuná, de la obediencia al Eterno por sobre nosotros mismos, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí?, aún sobre todos nosotros mismos, ¿sí? O sea, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi alma y todos mis bienes, debo poner sus intereses sobre los míos. Y sus intereses, su instrucción es que yo no discuta como un necio. ¿Ven? Entonces, ¿qué dice? Que si el justo medita y reflexiona a tiempo antes de responder como necio, va a evitar muchas cosas, muchos males. Y hay una palabra, agah, es un verbo, que la definición sería pensar, meditar, reflexionar o hablar. Entonces, por lo tanto, antes que responder con altanería, mal por mal, sean sabios en su manera de pensar, en su manera de hablar y de actuar. Por tanto, que el verbo agar expresa reflexión y meditación antes que venga la ira. Sea más bien la respuesta ligera, sabia y honesta. Solemos decir, antes de que vuelva el viejo hombre, la vieja mujer, que deberían estar muertos ya, ¿sí? Porque he dejado ese reino de muerte en pecado a través de Yeshua, a través de creer, ¿sí?, en la palabra del Eterno, a través de Yeshua, mi Salvador. Él me rescató de la muerte a vida, me rescató, ¿sí?, de ser esclavo a ser un coheredero con Yeshua. Entonces,
Yo no debo dejar que ese hombre o esa vieja mujer vuelva de nuevo al presente. Y si sabemos que es como que una ocasión, una situación, una discusión quiere traer de nuevo a ese viejo hombre, esa vieja mujer, inmediatamente lo tenemos que rechazar. Vuélvase sobre sus pasos, deje la discusión ahí porque ¿qué está sabiendo? Que va a querer tomar lugar nuevamente esas ropas inmundas en su vida, esas ropas de pecado en su vida. Y otra vez se va a contaminar, otra vez se va a ensuciar, cuando fuimos lavados por la sangre de Yeshua. Y si fuimos lavados por la sangre de Yeshua y nosotros por egoísmo, por nuestro ego, por imponer nuestras razones, nuestras ideas y por nuestras ganas de ganar una discusión, blasfemamos el nombre del Eterno y pisoteamos la sangre derramada por Yeshua por nosotros. ¿Se da cuenta de la gravedad? Si empezamos a mirar cada vez que discutimos esto, y esto viene a nuestra mente, va a ser un buen antídoto para que no larguemos y nuestra lengua inmediatamente se guarde y no soltemos cosas que van a hacer daño. Daño a la creación misma del Eterno. Porque la creación es del Eterno. Nosotros no tenemos derecho alguno a destruir lo que el Eterno ha hecho. Si una contestación blanda, la palabra para blanda es rak, una contestación blanda, tierna, refinada y suave, quita la ira, hagamos suave nuestras palabras entonces. Evitemos discusiones y gritería cuando sabemos que el Abba, el compasivo, enseña el perdón, la disciplina y buena conducta a través de su Torah. ¿Sí? A través de su Torah instruye la shon del sabio, la lengua del sabio, que no es de personas inconversas y necios. Un necio es un kesil. La palabra kesil significa necio, estúpido y tonto. Un sabio, un sadik, un hijo del Eterno no puede ser un kesil. No puede ser necio, estúpido y tonto. Por lo tanto, su lengua no debe ser la de un necio, un estúpido y un tonto. Su lengua tiene que ser kadosh. Lashon kadosh. Una lengua santa. No hiriente. Es decir, meditemos entonces en la instrucción. Porque el que medita en la instrucción, en la Torah, es considerado figurativamente como un árbol frondoso, agradable, y al cual puede uno refugiarse de su sombra, de su perí, resultado de ser un ungido de poder para lograr un estado de santidad y de consagración, para lo cual ha sido un regalo del Eterno, un regalo eterno de parte del Eterno. Eso es lo que trae a nosotros como regalo obedecer la instrucción, meditar en la instrucción, meditar en esta palabra que estoy compartiendo con ustedes, meditar en la instrucción, ¿sí? Ese que medita, el que la toma en cuenta, que escucha, el que baja su ira, acá en estos tiempos dicen bajan los cambios, ¿sí? Inmediatamente deja entrar ese aire de vida que es el Ruach HaKodesh en su vida, echando fuera, ¿sí? A ese viejo hombre, a esa vieja mujer mala, ¿sí? Peleadora, que solamente trae destrucción a esta tierra. Cuando usted logra eso y entiende eso, se pone a consideración del Eterno. Y entonces es considerado figurativamente como un árbol frondoso, agradable, al cual puede uno refugiarse de su sombra. Esto es el resultado. Como resultado, eso se transmite a ser a estar en un estado de santidad, de consagración al Eterno, por manifestar emuná, una fe en obediencia, ¿sí? Entonces, la palabra nos dice, para completar esta idea breve, pero punzante y maravillosa, en el libro de Mishle de Proverbios, capítulo 15, del 1 al 33, dice así: una respuesta suave desvía la furia, pero la palabra áspera hace que el furor suba. La lengua del sabio conoce lo bueno, pero la boca del necio escupe cosas malditas. Los ojos de Adonai están en todos sitios, contemplando el mal y el bien. Una lengua saludable es un árbol de vida, aunque aquel que la guarda se llenará de entendimiento. El necio desprecia la disciplina de su padre, desprecia la Torá, pero el que guarda los mandamientos es prudente.
El hogar del recto es almacén de tesoro, mas las ganancias del perverso traen aflicción. Los labios del sabio difunden conocimiento. No es así con los corazones de los necios. Los sacrificios de los perversos son abominación para Adonai, pero él se deleita en las oraciones de los que caminan en honestidad. Los caminos de los perversos son abominación para Adonai, pero él ama a cualquiera que persiga la rectitud. La instrucción del simple es conocida por aquellos que pasan, y ellos que odian la corrección morirán en deshonra. El Seol y el Abadón son manifestados a Adonai, mucho más los corazones de los hombres. Una persona sin instrucción, una persona sin Torá, no amará al que lo reprende, tampoco se asociará con el sabio. Cuando el corazón se regocija, el semblante es alegre, pero cuando el corazón tiene un pesar, el semblante es triste. El corazón recto busca discreción, pero la boca del necio se alimenta de insensateces. Los ojos del perverso siempre buscan cosas malditas, pero los de buen corazón siempre están quietos. Mejor una pequeña porción con temor a Adonai que gran riqueza conjunto con preocupaciones. Mejor es comida de vegetales donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. El hombre apasionado produce contiendas, pero el que es tardo para la ira calma las peleas. El hombre tardo para la ira extinguirá peleas, pero el perverso las agita. El camino de los perezosos está lleno de espinos, mas la senda del diligente es carretera allanada. Un hijo sabio es alegría de su padre, y solo un necio aborrece a su madre. El camino del necio es falto de sentido, pero el hombre sabio va derecho hacia adelante. Sin reflexión, sin meditación, los planes se frustran, pero con muchos consejeros tienen éxito. Un hombre malo no atiende al consejo, tampoco dirá nada oportuno o para el bien común. Los pensamientos del sabio son sendas de vida, para que pueda volverse a un lado y escapar el Seol. Adonai derribará las casas del arrogante, pero preserva intacta la heredad de la viuda. Los planes para hacer el mal son abominación para Adonai, mas las palabras del puro están en honor. El que recibe sobornos se destruye así, mas el que odia el soborno vivirá. Por ofrendas y tratos fieles los pecados son purgados, pero por el temor a Adonai todos se alejan del mal. Los corazones de los rectos meditan, llenos de emuná, llenos de fe, pero la boca del necio responde cosas malvadas. Adonai está lejos del perverso, pero él escucha las oraciones del justo, del tzadik. Mejor recibir poco con rectitud que frutos abundantes con injusticia. El corazón del hombre piense justamente, que sus pasos sean ordenados rectamente por Adonai. Una mirada alegre trae gozo al corazón, y las buenas noticias dan vigor a los huesos. Aquel que escucha la corrección de vida estará en casa de compañía de los sabios. Aquel que rechaza la instrucción, aquel que rechaza la Torá, se odia a sí, pero el que escucha la corrección ama su alma. La disciplina de la sabiduría es temor de Adonai. Antes de ser honrado, una persona tiene que ser humilde. Amén. Bendito sea el Eterno, Baruch Hashem, bendito sea el Señor. El libro de Mishle, Proverbios, capítulo 15, del 1 al 33. Amigos, amados, estamos camino a Shabbat, y en estos días en que se cuenta el Omer, lo más importante de contar el Omer, de hacer la brajá del Omer, es escuchar la Torá y poner en práctica la Torá. Es humillarse, es meditar y es poner en práctica y huir de las pasiones desordenadas que están en aquellos que no tienen la rúa, en las pasiones desordenadas que trae cuando nosotros nos desviamos y dejamos de escuchar la palabra del Señor. Que el Eterno resplandezca, sí, sus vidas, que el Eterno realmente los favorezca
Que el Eterno tenga piedad y misericordia de sus vidas, que el Eterno les conceda su shalom, que les conceda su paz, porque esa shalom solamente el Eterno la puede conceder. Aquellos que estén conforme a su palabra y vivan conforme a las instrucciones de la bendita Torá, su santa voluntad. Amén. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Boker Tov. Hasta la próxima. Chao.